Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, Shabbat Shalom, bendecido sábado para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día, por este Shabbat, por este sábado que nos permite vivir, que nos permite disfrutar. Siempre les digo que el Padre es bueno, ¿no? En el sentido de que nos permite, nos da tiempo para aprender, tiempo para seguir recibiendo, ¿no?, sus enseñanzas, tiempos donde podemos seguir escudriñando, buscando, ¿no?, haciendo nuestros análisis, nuestras investigaciones, ¿no?, escudriñando como Él nos mandó que escudriñásemos en las Escrituras, que nos sumergiéramos en sus profundidades. Así que bueno, es lo que hacemos, ¿no?, cada día, para poder recibir todo lo que Él tiene. Recuerden que siempre decimos que hemos perdido conciencia, ¿no? Como seres, que hemos necesitado la regeneración, como seres que hemos necesitado ese nuevo nacimiento, hemos perdido nuestra identidad. Se nos ha ido la idea de nuestro origen, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, en la medida que nosotros escudriñamos, en la medida que nosotros buscamos, logramos esa constante, ¿no?, en la comunión con nuestro Padre Celestial. Él empieza a expandir nuestro espíritu, a expandir nuestra mente para poder recibir de Él toda la revelación que necesitamos. Amén. Buenos días, bendiciones. Nuevamente con ustedes acá que me han dejado estar un momento más, un día más, así que bueno, agradecida y realmente un privilegio poder estar con mi esposo compartiendo en esta mañana lo que el Padre está diciendo, ¿no? Está hablando y lo que nos está mostrando y enseñando. Y como hablábamos anoche, ¿no?, acerca de la libertad que necesitamos, cuando Yeshua allí en Juan capítulo 8, del versículo 31 en adelante, hablaba acerca de que mi verdad los hará libres. Entonces veíamos, ¿libres de qué?, ¿no? Necesitamos ser libres, pero ¿de qué? Y hablábamos acerca de la tradición, hablábamos acerca de los mandamientos, ¿no?, establecidos por hombres, no justamente principios bíblicos, no precisamente mandamientos de Dios, sino por ahí estatutos, leyes, reglamentos internos de cada denominación, de cada iglesia, ¿no?, donde cada hombre estableció su propio reglamento, ¿no?, a fin de que la gente no los pervierta, ¿no?, y se mantenga ese orden, o se mantenga ese estatus, ¿no?, que aquel hombre o aquella denominación pretende lograr. Libres también de la religiosidad, libres de un sistema opresor, ¿no? Libres. Si bien aquí en Juan 8 nosotros vemos que Yeshua hace referencia, ¿no?, al pecado, ¿no?, y cuando hablábamos de pecado decíamos que no era pecado como tal, ¿no?, sino a lo que hacía realmente referencia de Yeshua era de la iniquidad, aquella rebelión que entró en el primer hombre, que entró en la primera mujer, y ha venido, ¿no?, en nuestra línea genealógica, ha venido en nuestro ADN, y hemos tenido la necesidad de que Yeshua viniera a limpiarnos, Yeshua viniera a modificar nuestro ADN, que Yeshua viniera a salvarnos, que Yeshua viniera a lavarnos con su sangre, siempre y cuando nosotros aceptamos su señorío sobre nuestras vidas, ¿sí? Donde no solamente creemos en Él, sí, que creo en ese que murió en la cruz, sino aceptar su señorío sobre nuestras vidas. Entonces Él nos hace libre en ese momento de la esclavitud de la iniquidad, de la esclavitud de la rebelión, ¿no? Aquello que mantiene que mantiene nuestro espíritu muerto, nuestro espíritu desconectado con nuestro Padre Celestial. Entonces es como que estamos en alma y cuerpo, pero en espíritu, aquello que tiene la capacidad de conectarnos con nuestro Padre Celestial está muerto, ¿sí? Hay una desconexión.
no hay como un cable, ¿no? Por así decirlo, de acá para allá, sino que no hay conexión, ese cable no está, ese cable está cortado, no tenemos conexión. Entonces Yeshua vino a liberarnos de aquello y a lograr esa unidad, a restablecer nuestra comunión, nuestro contacto con nuestro Padre. Y bueno, pero si lo traemos a los días, a nuestros días hoy, nos damos cuenta justamente de eso, ¿no? De que hoy tenemos comunión con el Padre, pero hay esclavitud todavía en nuestras vidas, ¿sí? Somos presa, somos presos. Estamos anclados, amarrados, estancados, ¿no? En sistemas, en religiones, en ignorancia, ¿no? Y cuantas otras cosas, que es la que de una u otra manera va a traer ciertas consecuencias sobre nuestras vidas. Cachito querido, ¿cómo estás, mi hermano? Buen día, Dios te bendiga. Nati, bendiciones también para vos. Un abrazo gigante, gracias por estar ahí. No, bueno, con respecto a lo que vos estabas hablando acerca de eso, ¿no? Moni, cómo... ya va a echar. Bendiciones. Con respecto a eso de cómo necesitamos volver a conectarnos con nuestro Padre Celestial, porque es de ahí de donde venimos, ¿no? O sea, es nuestro origen, es de donde nosotros venimos, por volverlo a decir, y necesitamos volver a reconectarnos con Él porque Él es nuestra vida, Él es el que nos da lo que necesitamos y aparte porque es nuestro papá, o sea, es nuestro papá, nuestro creador. Entonces necesitamos volvernos a conectar a la fuente de vida, la fuente de sustento, la fuente que nos hace permanecer, como decíamos anoche también, ¿no? Que nos hace estar vivos, ¿no? Que nos da la fuerza que necesitamos. O sea, necesitamos de Él y por eso es que, como decíamos, necesitamos retornar, necesitamos volver a nuestro origen, necesitamos volver a nuestras raíces, a lo que realmente significa eso, ¿no? Volver a nuestra identidad de hijos. Una de las cosas que habíamos dicho anoche que vamos a hablar hoy acerca de lo que Dios va a hacer y está haciendo en este tiempo. Recuerden que Dios se mueve en temporadas, Dios se mueve en ciclos, que Dios no es un Dios lineal, ¿no? Que muchas veces lo que el sistema religioso nos hace vivir, una línea, una constante, ¿no? Pero muy diferente a lo que la Biblia dice acerca de nosotros, acerca de lo que el Padre produce en nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros vamos en aumento como la luz de la aurora, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la constante que muchas veces llevamos, donde el Padre también dice que nos lleva de gloria en gloria, de una gloria menor a una gloria mayor. Tampoco tiene nada que ver con la constante, ¿no? Que llevamos. Recuerden que la constante, cuando digo constante, tiene que ver donde tu vida parece no cambiar, donde nuestras vidas parece que de lunes a viernes vivimos como podemos, según las circunstancias que se nos presenten, y pareciera que el sábado o el domingo, el día de reunión, es el día donde llenas el tanque, por así decirlo, de fe, ¿no? Haciendo esa analogía, ¿no? Como que un auto lo llevas a la estación de servicio, le cargas combustible para que tire, ¿no? Toda la semana hasta el próximo fin de semana. Y así, ¿no? Y vivimos muchas veces en esa constante. De lunes a viernes, bueno, el lunes contentos todavía por el mensaje que recibimos el fin de semana, el martes ya medio como que lo olvidamos un poco, el miércoles ya no nos acordamos nada, el jueves estamos para atrás, el viernes parece que estamos agonizando, hasta el sábado, domingo que venimos a escuchar el próximo mensaje, y así, ¿no? Y no, nada que ver con esa ascendente, ¿no? Con esa línea ascendente que nos habla de gloria en gloria, o que vamos en aumento, como la luz de la aurora. Entonces, sabemos y nos damos cuenta que algo está fallando, ¿no? Algo está fallando. A veces, no sé si quién hará como un análisis de sí mismo, quién hará ese recuento, esa introspección de uno mismo y decir, che, a ver, ¿cómo estoy con respecto al año pasado? He crecido en fe, he crecido en conocimiento, he crecido en sabiduría, he crecido en madurez,
he crecido en acciones, he crecido. Bueno, eso también tiene que ver como lo que decíamos anoche, ¿no? Cuando uno conoce la verdad, o sea, cuando uno conoce la verdad, entonces podés ver cómo está tu condición, cómo estás vos. Y cuando uno entra en eso, ¿no? Que siempre decimos, llegamos a fin de año y es cuando empezamos a tener nuestra autoevaluación o empezamos a tener ese tiempo, ¿no? Pero eso debería ser siempre, o sea, cada día, al final del día, bueno, a ver, ¿cómo me fue hoy? Si realmente hice caso de lo que el Padre me dijo, si al despertarme busqué el alimento, el maná que me va a dar el sustento, como decimos siempre, ¿no? Esa lectura diaria, ese tiempo con mi Padre donde Él me da la instrucción para el día, donde yo presento mi agenda y se la dejo en el altar esperando que Él introduzca su agenda en mi vida. Y depender de Él y bueno, e ir caminando de su mano, ¿no? En el día. Entonces yo creo que esa autoevaluación debería ser continua en nuestras vidas como hijos, al llegar a poner nuestra cabeza en la almohada, bueno, pensar, a ver, qué fue lo que hice bien, qué decisiones tomé, si me dejé guiar por el Padre, o si fueron mis impulsos, o si fueron mis emociones las que prevalecieron ante la agenda o ante la dirección o ante esa palabra que me fue dada al principio del día para poder caminar en ella. Entonces, de ahí en más es cuando empiezo entonces a tener ese crecimiento, empiezo a tener ese cambio de mente, empiezo a tener ese cambio de vida, empiezo a tener otra perspectiva, empiezo a tener una visión más amplia, no solo de lo que me acontece a mí, sino de lo que pasa a mi alrededor. O sea, es en Él en que yo tengo la apertura de ojos, es en Él en donde yo puedo comprobar que si estoy caminando en dirección correcta. O sea, en la medida en que yo voy buscando de Él, entonces me voy viendo a mí mismo, voy viendo mi condición y puedo ir resolviendo ciertas cosas, como decimos, ¿no? Mochilas que me cargué durante mi vida que me impiden avanzar, decisiones que tomé que hoy soy cautiva de esas decisiones o cautivo de esas decisiones, esas malas decisiones, esos malos juicios. Entonces cuando yo le busco a Él, cuando yo determino, como decíamos, ser un discípulo de Yeshua, de Jesús, ser un discípulo de Él, sentarme a sus pies al comienzo del día, temprano en la mañana y dejar que Él me enseñe, dejar que Él me dé la instrucción que necesito, entonces voy a tener una respuesta o un resultado diferente de lo que venía haciendo. O sea, si yo vengo haciendo y obteniendo el mismo resultado es porque hay algo que tengo que retocar, hay algo que tengo que cambiar y tomar decisiones correctas, ¿no? Como la otra vez, por ejemplo, escuchamos a un apóstol que hablaba acerca de cómo la decisión que Adán tomó, vamos no a ir mucho más atrás, que la decisión que Adán tomó de ser desobediente a una instrucción del Padre recayó sobre toda la humanidad y recayó sobre nosotros y nos impidió a nosotros tomar una decisión, hasta que vino Yeshua y nos abrió la posibilidad de tomar una decisión diferente, de someterme a su dirección y de ser obediente a su instrucción o de no serlo. Entonces se abrió otra temporada, otro momento en nuestras vidas, otro tiempo en la humanidad donde yo puedo ahora tomar una decisión de dejarme guiar por Él o de no hacerla. Y esas decisiones que yo voy a tomar obviamente van a recaer sobre mi descendencia, ¿sí? Y yo voy a, en base a mis decisiones, voy a permitirle a mi descendencia, ¿sí?, tener la posibilidad también de decidir seguir o no con esa instrucción o de cambiar la situación. Entonces, si podemos ver a la luz de la palabra, cuando esta palabra nos confronta y trae luz a nuestras vidas y trae esa verdad en cuanto a mi manera de vivir, me muestra la verdad, eso me hace libre. ¿Libre para qué? Para tomar una decisión diferente, para tomar una buena decisión, para cambiar la situación y a su vez también cambiar la de mi descendencia. Entonces tiene que ver con eso cuando hablamos de que la verdad os hará libre, trayendo lo que hablábamos anoche y lo que vos estabas diciendo ahora.
Susana, buen día, bendiciones. Buen día. Un abrazo gigante. Claro que Dios bendice, claro que sí. Y todo tiene que ver con eso, ¿no? Con qué tanto yo quiero que el Padre se revele en mi vida. De hecho, a ver, que Dios se revele en mi vida no depende de mí, ¿no? Que Dios se revele depende de Él. El tema es que Él se va a revelar en mi vida de acuerdo a la búsqueda que yo tenga de Él también, ¿no? O sea, las dos partes tienen que ver, ¿sí? Él quiere revelarse en mi vida y de hecho lo va a hacer. Yeshua dice, nadie viene a mí si el Padre no le envió. Entonces nadie va a Yeshua, nadie cree en Yeshua por sí mismo. Yo no puedo decir, no, sí, porque un día quise creer en Yeshua. No, eso no funciona así. Dios nos da la posibilidad, Dios permite esa apertura de ojos que yo pueda ver que lo necesito a Él. De ahí en más, una vez que Él se muestre, que Él se revele, de ahí en más yo escojo, ¿sí? Yo escojo quedarme a la par de Yeshua, ¿sí? Como hicieron los discípulos. Recuerden que hubo una parte donde Yeshua habló fuerte, ¿no? Y dice que muchos en ese momento dejaron de seguirle. Jesús lo mira a Pedro y le dice, Pedro, si quieren ir ustedes también. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? ¿Quién? Si no solo tú, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con que Él se revela en nuestras vidas, pero va a depender si yo quiero aceptar el señorío de Él o no. Si yo quiero dejar que Él gobierne mi vida o no. Si yo le entrego, cuando decimos las riendas de nuestra vida, ¿no? Me hace acordar, bueno, cuando éramos chicos, nosotros nos criamos en el campo y bueno, y me acuerdo que mi tío manejaba el sulky, ¿no? Cuando veníamos del campo al pueblo, y por ahí yo le decía, tío, ¿me dejás manejar? Y él me pasaba las riendas, ¿no? Me pasaba el control de aquel carro, me pasaba el control del caballo, ¿no? Para que yo lo pudiera guiar. Entonces, de ahí el dicho, ¿no? De entregarle a Dios las riendas de mi vida, para que sea Él el que me gobierne, para que sea Él el que me lleve a donde me tiene que llevar. Y cuando eso pasa, entonces empezamos a recibir esa verdad, empezamos a conocer su verdad, porque es como que el Señor dice, listo, ahora que me entregaste las riendas de tu vida, entonces puedo guiarte, puedo enseñarte, Salmo 32:8, puedo enseñarte el camino por el que tienes que andar, ¿no? Entonces me empieza a presentar su verdad, me empieza a mostrar y a revelar su plan, su diseño, ¿no? Y qué tanto yo quiero andar en Él, qué tanto yo quiero ser gobernado por Él. Y es ahí donde empezamos a cobrar esa libertad, donde aquella libertad empieza a trabajar en nuestra vida, empieza a ser evidente. Recuerden que, recuerden que una de las intenciones del sistema religioso, sea cual sea la religión, ¿no? Hay muchas religiones en el mundo, lo sabemos, ¿no? Sea cual sea la religión, una de las cosas que hace es mantenerte dependiendo de ella. Miren qué simple, ¿no? ¿A dónde nosotros encontramos esto? ¿A dónde nosotros vemos qué tan dependientes la religión nos hace de ella, ¿no? Cuando arrancó el tema de la pandemia, déjenme, así el video no es censurado, cuando empezó el tema de la pandemia, que los templos, ¿sí? Que las iglesias tuvieron que cerrar sus puertas, mucha gente no supo qué hacer, mucha gente se sintió mal, mucha gente se sintió como que no estaba sirviendo a Dios, como que estaba lejos de Dios, ¿no? Porque el sistema religioso crea una dinámica que todo gira en base a un lugar, ¿no? Y en base a lo que en ese lugar se hace. Sí, en base a una persona también, sí. Claro. O sea, sí, porque todo el gira, líder que ejerce. todo gira ahí, ¿no? Entonces, hemos hecho una gran diferencia. Hemos nosotros creado un abismo,
¿no? Entre lo secular y entre lo espiritual, ¿no? Nosotros hemos creado, gente, recuerden que nosotros no podemos disasociar, ¿no? Separar. Sí, disasociar. No podemos separar, no podemos divorciar la parte secular de la parte espiritual, ¿no? Entonces vivíamos esa parte espiritual solo en aquel lugar, ¿no? Bajo aquella dinámica. Y de pronto cuando cerró aquello, ¿sí? Ya no pudimos vivir más aquello, ¿sí? Ya no escuchábamos canciones, ya no escuchábamos al pastor que nos daba la prédica, ya no estábamos en comunión con otros hermanos, ya no estábamos más en aquel lugar donde tan bien me sentía, ¿no? Y ahora es solo en mi casa, y mucha gente no supo qué hacer. Sí, algo que también no vimos a raíz de todo esto que se dio, que el Señor permitió, que el Señor permitió, y yo creo que fue con ese fin, fue con ese fin y es con ese fin, y todos lo vemos así, de que realmente el Señor lo que quiso hacer o lo que aprovechó esta situación para hacer es para que buscáramos, ¿no?, de tener esa relación íntima con Él y que no dependiéramos de nadie, simplemente de Él, de lograr tener esa relación. Hay muchos hijos de Dios que les costó y todavía les cuesta el poder tener una relación íntima con el Padre, o sea, si no a través buscarlo por sí mismos, determinarse, tener un tiempo de lectura, determinarse, tener un tiempo de adoración, poner unas alabanzas y adorarle al Padre, o tener un tiempo de intimidad con el Padre sin tener que ir a un templo. O sea, costó mucho adaptarse a esta nueva dinámica que el Padre impuso sobre nosotros, sus hijos, pero porque necesitamos esto. Necesitábamos darnos cuenta de que estábamos dependiendo de alguien para poder buscar de Él, para poder escucharle a Él. Entonces lo que el Padre provocó a través de todo esto y está provocando es que volvamos a Él, a tener esa relación, como en aquel momento, ¿no? Cuando pasó todo, justamente que estábamos camino a Shavuot, todo lo que pasó en el desierto cuando Moisés sube al monte y estaban todos invitados a subir allí a la presencia del Padre, ¿no? En ese momento, pero cuando el pueblo de Israel comenzó a ver todo lo que estaba aconteciendo en ese monte, se asustaron y decidieron no acercarse al Padre, sino que lo mandaron a Moisés. No, anda vos, Moisés, nosotros nos quedamos acá, después vení vos y decinos. Cuando lo que el Padre quería era tener una relación con su pueblo, quería tener una intimidad con su pueblo. El pueblo determinó no tenerla. Poner intermediario. Entonces tuvo que ir Moisés y subir al monte y tener ese encuentro cara a cara con el Padre, ¿no? Y bueno, y así estábamos nosotros antes de todo esto que está pasando ahora, que se dio esta pandemia, todo esto que el Señor hizo un recuento de cosas y un recalculando y volvemos al principio, al origen. Entonces, ahora nosotros determinamos si queremos tener ese encuentro cara a cara con el Padre. Es nuestro papá, o sea, Él no nos llama para destruirnos, Él nos llama para enseñarnos, para indicarnos el camino, para mostrarnos lo que está bien, lo que está mal. Pero somos nosotros los que decidimos si nos acercamos o si buscamos un intermediario. Y hay muchos que decidieron todavía buscar un intermediario. O sea, no son capaces o no se determinan a tener esa intimidad con el Padre. Y viendo hacia dónde vamos, esos que no tienen una intimidad con el Padre, esos que hoy todavía no decidieron encontrarse cara a cara con el Padre para que Él les revele la verdad, para que esa verdad los golpee, los impacte y tomen decisiones radicales en sus vidas, porque es eso lo que hace, ¿no? Cuando nos encontramos cara a cara con Él, nos impacta con su verdad y nos muestra nuestra condición, como decimos recién, y eso nos hace libres. Entonces,
esas personas esos hijos que todavía no han decidido tener ese encuentro con el Padre, no van a permanecer, porque es lo que venimos diciendo, ¿sí? Claro, no se van a poder sostener en sus convicciones. Exacto, porque va a haber un momento en el que, y todos lo estamos viendo, esto nos conduce a eso, donde si no tenemos esa intimidad con el Padre, no vamos a saber reconocer su voz, no vamos a saber cuándo tenemos que movernos, cuándo tenemos que quedarnos en el lugar, cuándo tenemos que salir corriendo porque algo se va a desatar. No vamos a tener conocimiento de eso. Entonces, no vamos a saber para dónde ir, como precisamente muchos están en este tiempo de esa manera, sin saber para dónde ir. Sale uno diciendo que esta es la solución para tal situación y allá van. Y sale otro diciendo, no, esta es la solución y allá van. Y después se encuentran confundidos porque el resultado no es el que esperaban. Porque no están siendo guiados por la voz del Padre, sino que están escuchando otras voces. Entonces, es indispensable que este tiempo podamos entender y aprovecharlo, porque todavía tenemos esta libertad de buscarlo, de conocerlo, de pasar tiempo ahí con Él. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Lo que Dios va a hacer es destruir. Dios sabe, Dios tiene sus medios, pero Dios va a destruir esos sistemas. Dios va a... Ya lo estamos viendo, gente. O sea, yo no sé si ustedes están al tanto. Hillsong, en su momento, Hillsong fue como, wow, todo el mundo quería pertenecer a esa iglesia, a esa denominación. No sé si denominación, no sé si es así. Pero todo el mundo quería pertenecer a eso y escuchábamos la canción de Hillsong y no había otra como tal. Gente, ahora miremos Hillsong hoy. Por decir uno, me tomo el atrevimiento de nombrarlo porque salió en todos lados, ya es súper público todo esto, si no, obviamente no lo diría de esta manera. Pero si nosotros vemos cómo cayó ese imperio, entonces lo que sí podemos decir es que eso ¿sí? no estaba fundamentado en la verdad del Padre, no estaba fundamentado en el diseño del Padre, ¿sí? Porque el mismo Dios se encargó de que todo saliera a la luz, todo saliera a la luz, y eso se vino abajo de una manera que no quedó piedra sobre piedra. O sea, no es algo que Dios va a hacer, Dios ya lo está haciendo. Dios va a destruir, ¿sí? todo aquello que no está basado en su diseño. Todo imperio que el hombre, imperio por decir algo, ¿no? Que el hombre construyó mega iglesias, pero que todo gira en torno a una dinámica, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el Padre. O sea, no estoy en contra de las mega iglesias, no estoy en contra de las iglesias, no estoy en contra de los hombres, estoy en contra, y el Padre mismo está en contra de todo aquello que no tiene nada que ver con su diseño, ¿sí? Seamos claros en eso. Todo aquello que no tenga que ver con su voluntad y con su diseño va a venir abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido todo aquello lo que ha cercenado, lo que ha cortado, lo que ha disminuido, ¿sí? a los hijos de Él, manteniéndolos en burbujas, manteniéndolos entretenidos. Claro. Porque también una de las cosas que veíamos es eso, ¿no? Cómo el Señor tira abajo todo eso que es contrario a su diseño. Nosotros hoy lo podemos ver, pero estamos también dentro de eso, ¿no? Estamos inmersos en eso. Hoy el Señor ha abierto nuestros ojos, pero es real, ¿no? Cómo los templos se han convertido en una distracción o en un entretenimiento para el pueblo. Y el pueblo va en busca del entretenimiento, que sabe de que, bueno, no puede ir de pronto a un boliche, pero sí se arman pub cristianos, por ejemplo. Entonces seguimos trayendo la estructura o lo que está en el ámbito fuera de lo que es el templo, la iglesia, y lo traemos dentro de la iglesia y lo convertimos como en distracción o como en entretenimiento para el pueblo. Pero no hay diferencia entre lo que tiene que ser correcto, ¿no? O sea, no hay una diferencia entre lo que se hace fuera de la iglesia y lo que se hace dentro de la iglesia, porque estamos trayendo exactamente lo mismo, pero dentro del cuerpo, ¿no? Dentro del templo.
y no es ese el diseño que el Padre dejó establecido. Entonces, cuando uno empieza a escudriñar, cuando uno empieza a buscar, cuando uno empieza a dejarse guiar por el Padre, te das cuenta de que hay un montón de cosas que fuimos haciendo que no fueron las correctas, que simplemente tuvieron un momento de entretenimiento para el pueblo, pero que en realidad no logró el objetivo, que es hacer tomar decisión al pueblo de volverse atrás de sus caminos, de tomar decisiones y volver al diseño original del Padre. De hecho, no presentábamos el diseño tal cual como el Padre nos lo está haciendo ver en este tiempo. Entonces el Padre va a tirar abajo todo eso, ya lo está haciendo, va a tirar abajo todo eso. Gente, para los que estamos aprendiendo cada día más sobre profecía bíblica, para los que estamos viendo, ¿sí?, cómo la Agenda 2030 se está llevando a cabo, cómo la ONU está cobrando ese gobierno mundial, cómo está apareciendo o sea, como la cabeza, ¿no?, de ese imperio global, como la OMS, ¿no?, está llevando adelante un montón de tácticas que no hacen más que contradecir la verdad del Padre. Sabemos, gente, ya lo estamos viendo, estamos presenciando ya, estamos en algunos países del mundo. Bueno, ayer se confirmó el primer caso en Argentina de esta viruela del mono, ¿no?, y se le da el nombre de pandemia cuando en realidad ni cerca es, ¿no? Pero gente, ¿a qué voy? Se vienen nuevas medidas, se vienen nuevas restricciones, se viene la famosa policía de la salud, un montón de cosas que muchas veces y muchos hijos de Dios ignoramos, ¿no? Pero con estas nuevas restricciones se vienen nuevos cierres, ¿no? Se vienen, o sea, sepamos que tarde o temprano van a volver a cerrar las iglesias, que esa es la intención, ¿no? Hacer que la gente esté en su casa, a quitarlas de aquella dinámica y confinarlas a su casa. Entonces, aquellos que no han logrado, que no han conseguido tener esa comunión, esa intimidad con el Padre, sin depender de un sistema, sin depender de un templo, sin depender de un pastor, sin depender de un maestro, sin depender de nada que no sea solo del Espíritu Santo, del Ruach, va a tener problemas, ¿sí? Va a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a volver a vivir aquello que vivió en el 2020, ¿sí? Va a volver a vivir aquella desesperación, aquella desconexión, aquello no sé qué hacer. Entonces el Padre nos está mostrando, nos está alertando, nos está diciendo, nos está despertando con respecto a lo que va a pasar, para que yo hoy pueda tomar la decisión correcta de buscarlo a Él independientemente de Él. Como decía mi esposa, no era la voluntad del Señor que el pueblo mandara a Moisés, era la intención del Señor de Él poder hablar con todo su pueblo. Y sin embargo dijeron no, cuando vieron la nube, cuando escucharon los truenos, cuando vieron todo aquello, dijeron no, Moisés, anda vos. Y hoy sigue pasando lo mismo. Hoy en día la gente todavía sigue diciendo, pastor, usted que está más cerca de Dios, no ora por mí. O sea, gente todavía pidiéndole oración a otro, ¿no? Cuando no hemos entendido el poder que hay en nuestra boca, cuando no hemos entendido todavía quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, todo aquello se viene de nuevo, ¿sí? Se vienen nuevos cierres de templos, se vienen nuevas restricciones. Gente, recuerden que todo va hacia aquello. Todo tiene que ocurrir de esa manera porque el gobierno mundial tiene que implementarse. Se tiene que crear la plataforma para el anticristo. Todo aquello va a volver. Aquellos que hemos aprendido a depender de Él y solo de Él, y no en la dinámica de culto, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema, ¿sí? Porque para mí buscar a Dios en una iglesia y buscarlo a Dios en mi casa es exactamente lo mismo,
¿no? Porque tiene que ver con lo primigenio, tiene que ver con lo primero que Dios estableció. Una relación sin nadie de por medio, sin nada de por medio. Y eso es lo que Dios está despertando a sus hijos. Es lo que Dios está haciendo. Por eso es que Dios va a destruir todo aquello. Dios va a tirar abajo todo imperio, todo sistema, toda religión. Dios les va a tirar abajo. Para que aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él. Para que aprendamos a depender de Él. ¿Sí? En tu casa, en un sótano, a donde sea que estés y te encuentres. ¿No? Entonces eso lo tenemos que tener muy en claro. Porque todo tiene que ver, y en esta relación que estamos hablando que el padre quiere tener con sus hijos, todo tiene que ver con aquello por lo cual fuiste creado, por aquello para lo cual estás en este tiempo, en ese lugar, en tu casa, en ese pueblo, ¿no? Tiene que ver con tu encomienda, con tu asignación. Recordá que el Padre ha puesto su diseño en tu vida. Sos vocero, sos la voz del Padre, sos las manos del Padre en aquel lugar, son los pies del Padre en aquel lugar, son los ojos del Padre en aquel lugar, el corazón del Padre en ese lugar, ¿sí? Para que el Padre pueda manifestarse a través de tu vida, para traer salvación a ese lugar, liberación a ese lugar, salvación, sanidad a ese lugar, ¿no? En el lugar donde te encuentres. Entonces, y esto lo hemos hablado muchas veces, están las personas asignadas, personas que han sido asignadas de antemano a ser salvas, personas que han sido asignadas de antemano a ser liberadas, y sos su herramienta en ese lugar, ¿no? Por eso que la Biblia dice que después se nos va a pedir cuentas, no simplemente, a veces pensamos que se nos va a pedir cuenta de lo que yo hablo con ella, si yo fui a trabajar o no, ahí se nos va a pedir cuenta de la asignación. Dios va a decir, hey, te llamé, te creé, te formé, te establecí, te enseñé, te desperté, te activé para algo particular. Bueno, quiero que me rindas cuenta de aquello, ¿no? Y Dios nos va a pedir cuentas acerca de la asignación que hemos tenido en ese lugar. Y Dios va a decir de antemano, de antemano te asigné la gente de tu pueblo. Te asigné mis hijos, que aún no me conocen, pero que son mis hijos, que están dispersos, que están como ese pródigo, ¿no? Comiendo algarroba de cerdos, comida de chanchos, en ese lugar, y te asigné a vos y los asigné a ellos para que te escuchen, ¿no? Para que seas mi boca en ese lugar. Entonces, vamos, ríndeme cuentas, dijiste, enseñaste, les mostraste el camino por el que tenían que andar. Sí, no, ¿no? Entonces, gente, en la medida que nosotros estemos envueltos en un sistema que no tiene nada que ver con su diseño y su voluntad, aquello no se va a poder llevar a cabo. Porque mientras yo esté dependiente de un sistema y no dependiente de él, entonces no se va a despertar en mí mi verdadera identidad. No se va a despertar de mí el propósito. ¿Entienden? Entonces Dios va a tirar abajo todo aquello. Y Dios va a permitir que en un momento veas, que en un momento te sea permitido ver, para que tomes tu elección, para que tomes tu decisión. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir ligado a aquello, aunque se me fue mostrado que aquello no tiene nada que ver con el Padre, pero que de alguna manera, bueno, por costumbre, por inercia, porque me queda cómodo, porque es más fácil, ¿voy a seguir con aquello? ¿O voy a tomar mi cruz? ¿O voy a tomar la decisión que tengo que tomar? Y me voy a abrazar al Padre y me voy a rendir bajo su señorío para ejercer aquello para lo cual fui creado, formado y establecido en ese lugar. Gente, está llegando ese tiempo, no es que está llegando, está ese tiempo encima, donde el Padre está permitiéndonos ver aquello, ¿sí? Donde va a derrumbar, pero para volver a plantar, donde va a destruir, donde va a romper, a demoler aquello, para que seas edificado, plantado, establecido en su verdad, para que esta verdad te haga libre de todo aquello y realmente puedas ejercer tu llamado. Sí, bueno, con respecto a lo que vos estabas hablando de cómo nosotros tenemos que convertirnos en esos representantes del reino celestial, ¿no? Que a todo lugar donde vamos nosotros tenemos que producir
un cambio de atmósfera. Bueno, eso es lo que venimos hablando precisamente los lunes con respecto a que todos somos intercesores proféticos, aquellos que realmente nos dejamos gobernar por el Padre, nos dejamos direccionar por el Padre, nos convertimos en esos intercesores proféticos, y tiene que ver con esto, ¿no? De lograr que a través de nuestra declaración, a través de nuestra intercesión, a través del conocimiento y la revelación de la palabra en nuestras vidas, comenzamos a declarar y establecer el diseño del Padre, el diseño que tiene que ver con esto que vos decías, de que en contra de la enfermedad, en contra de la miseria, en contra de lo que el enemigo está haciendo en los hijos, que no es legal, que es totalmente contrario al diseño del Padre para sus hijos. Entonces, cuando uno comienza a levantarse como una voz profética en medio de la situación, en medio del territorio, en medio del lugar en el cual el Señor te ha puesto estratégicamente, y las personas que te han sido asignadas, vos empezás a descubrir y empezás a declarar el diseño del Padre sobre sus vidas, para que sus ojos sean abiertos, para que entonces se den cuenta de cuál es su propósito y la razón por la cual están en la tierra, y su identidad por sobre todas las cosas, ¿no? Que todo eso ha sido quitado y ha sido quitado por el enemigo, ¿no? Y ha puesto una venda en los ojos para que los hijos no sepan, para que los hijos no vean. Entonces, es un tiempo donde nosotros necesitamos, aquellos que hemos sido despertados, necesitamos levantar nuestra voz y declarar realmente la verdad, sin mezcla, sin emociones de por medio, sino así tal cual como el Señor te dice que la hables, porque necesitamos nosotros lograr que las personas despierten, ¿no? Es el Padre a través de nuestras vidas, ¿no? O sea, entendiendo de que nosotros legitimamos su intervención en el territorio en donde nos encontramos y con las personas que hablamos, o sea, y entendiendo el tiempo en el que estamos, este camino a Shavuot, que estamos en el día 42, estos días de la cuenta del Omer tienen que ver con eso, con analizarnos, con una introspectiva, con estar en contacto con el Padre, estar expectante de lo que Él nos va a decir allí en esa celebración, ¿no? en esa cita que tenemos con Él el día 4 y 5 de junio, ¿sí? Que es el día que celebramos el Pentecostés, Shavuot, su nombre correcto. Y bueno, y lo que significa eso, ¿no? Que la importancia, porque ahí el Señor nos va a mostrar otras cosas, nos va a revelar con mayor profundidad lo que viene hablando, ¿no? Y nos va a dar instrucciones también. Y después de este tiempo empieza a haber un mover del Señor como nunca antes, un evangelismo sin precedente, un evangelismo como nunca antes, donde Él mismo se va a manifestar a su pueblo, donde Yeshua, Jesús mismo, se va a manifestar a su pueblo. Pero aquellos que estén expectantes, aquellos que estén deseosos, aquellos que estén buscando, aquellos que quieran tener una intimidad, una relación, entrar al secreto, vivir en esa dimensión del secreto. Cuando decimos secreto, no es entrar a la pieza con la luz oscura y cerrar la puerta. Tiene que ver con vivir en esa dimensión, en esa relación de intimidad con Él, ¿no? Sabiendo que Él está conmigo en todos los lugares donde yo vaya, y me conoce aún en mis pensamientos. O sea, no hay forma de que yo pueda ocultarle nada a mi Padre. Él me conoce de principio a fin. Entonces, es meterme en esa intimidad, en ese lugar, en ese secreto, en ese tiempo con Él, ¿no? Para que entonces, como decimos, volvemos al principio, podamos permanecer y seamos preservados y seamos preservadores de otros, ¿no? Porque con el fin de eso el Señor nos despierta, para despertar a otros, no para que nosotros seamos, listo, yo ya desperté, me quedo en el molde y estoy chocho. Tiene que ver también con despertar a otros, ¿no? Y bueno, más o menos lo que veníamos hablando. Pero maravilloso, gente. El movimiento, ¿sí?, que el Padre está trayendo entre medio de sus hijos. Lo que está pasando hoy en el mundo no es para asustarse, lo que está pasando en el mundo no es para desesperarse, tiene que ver con, tiene que ver con lo que
Satanás quiere hacer y lograr, pero también tiene que ver con lo que Dios le va a permitir hacer, ¿no? Para que se lleve a cabo la agenda de nuestro Padre Celestial, ¿no? Cuando nosotros vemos y leemos el Apocalipsis, vemos cosas tremendas, ¿no? Acerca de lo que va a suceder en el tiempo final. Pero nuestro Padre Celestial es el que tiene el control de todo. Él es el que dijo que le va a dar el poder y le va a dar permiso a este personaje para que reine 3 años y medio, nada más. Pero que después el Señor va a derramar todos sus juicios sobre la tierra para acomodar todo aquello, ¿no? Para establecer su diseño y para a dejar la plataforma lista para que ese reino milenial comience. O sea, vemos el Apocalipsis no es un libro donde podamos decir, wow, es el libro de Satanás, donde mira todo lo que Satanás va a hacer, sino que Apocalipsis es el libro donde podemos ver el dominio de Yeshua sobre la tierra, donde podemos ver, encontrar, leer, ¿no? Toda la magnificencia de nuestro Padre, la soberanía de nuestro Padre, ¿sí? Él diciendo cuándo, Él diciendo dónde, Él diciendo hasta cuándo, ¿entiendes? Y donde el libro termina diciendo, hey, y Satanás y todo el que no aceptó el gobierno de Yeshua, al infierno, se acabó. Y ahora mi reino para siempre. Eso es maravilloso. Gente, vuelvo a decir, no es un tiempo para que temamos, no es un tiempo para que nos desconcertemos, sino que es un tiempo donde nosotros podamos estar relajados, en el sentido de confiados en que nuestro Padre sabe lo que está haciendo y nuestro Padre va a tener cuidado de nuestras vidas, siempre y cuando nosotros vengamos a su cobijo, siempre y cuando nosotros aceptemos su señorío, siempre y cuando yo acepte y venga para habitar debajo de su sombra, debajo de su manto, ¿no? Siempre y cuando yo venga, yo me mueva de mi lugar de comodidad y venga a Él. Yo me mueva, yo tome la decisión de venir bajo su cuidado, de aceptar su instrucción, de aceptar lo que Él dice sobre mi vida, ¿sí? Entonces, gente, es un tiempo para rendirnos, es un tiempo donde podemos decir que nuestro Padre está llamando a los suyos como la gallina, ¿sí? Pía y llama a sus polluelos a venir debajo de sus alas porque se anticipa de la noche o se anticipa de la tormenta que viene, ¿no? Entonces llama a los suyos a estar, ¿no? bajo su cuidado. De la misma manera nuestro Padre Celestial hace con nuestras vidas, ¿sí? Guardándonos de aquello, ¿sí? Reservándonos, pero también trabajando, transformándonos, alistándonos, entrenándonos, ¿no? Aún en el medio de todo eso, para, como decía mi esposa recién, ser preservadores de otros, ser guías de otros, tener el carácter formado para que todo aquello no me mueva de mi encomienda, para que todo aquello no me haga desistir o no me haga retroceder de lo que el Padre me ha enseñado en su verdad, para que yo no ceda lo que yo soy, lo que tengo y lo que represento, sino que realmente pueda permanecer, realmente pueda estar anclado, estar fundamentado como ese hombre que cavó y ahondó y construyó su casa sobre la roca, ¿no? Que podamos estar bien fundamentados, bien parados en lo que Él nos enseñó, en lo que Él nos reveló, en lo que yo sé que es su diseño, su plan, porque he sido despertado y me ha abrazado aquello, ¿no? Entonces, esa va a ser la manera en que podamos ser luz para otros, en la que podamos marcarles el camino por el que tienen que andar, a quien no sabe por dónde tiene que andar, ¿no? Entonces, es un tiempo maravilloso, donde no es un tiempo para asustarse, sino un tiempo para, como pone Susana, de estar gozosos y de estar alegres, sabiendo que nuestra redención está cerca. Amén, sí, sí.
Y una de las cosas que también, bueno, mi padre me decía que allí cuando, tomando el ejemplo, ¿no?, de lo que sucedió en el día del Pentecostés, del Shavuot, que cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los que estaban reunidos ahí, comenzaron a hablar en lenguas, en lenguajes diferentes, en idiomas. Algo que el padre me decía es que vamos a ser llevados a eso, ¿no? El Señor va a tocar nuestra manera de hablar, va a modificar nuestra manera de hablar para que podamos hablar a todos aquellos que Él nos lleve a hablar. O sea que por ahí a veces nosotros tenemos prejuicios hechos en nuestras vidas que nos limitan para ir y hablar a personas que por ahí decimos no puedo, tal vez no me entienda o tal vez yo no pueda darme a entender, pero esa no tiene que ser nuestra preocupación porque el Señor es quien nos va a movilizar y es quien va a poner las palabras en nuestra boca para poder hablar a aquellos que a nuestro parecer no nos entenderían o que nosotros no podríamos hacernos entender. Entonces, que podamos estar expectantes, que podamos estar libres de esos prejuicios y porque es de la única forma que el Señor va a poder usar nuestras vidas. Si no, nosotros mismos vamos a ponerle una limitación a nuestro Padre y no vamos a poder usarlos como Él quiere, no vamos a poder ser llevados donde Él quiere. Entonces, que podamos estar también con esa disposición, esa entrega, esa rendición a Él, permitiendo que Él haga con nuestras vidas como Él ya lo determinó, sin poner una oposición. Un pero siempre. Sí, sino dejarnos llevar por Él. ¿Sí? Como en el caso de cuando pasó lo que pasó con Ananías, vuelvo a tomar el ejemplo porque cuando fue movilizado a hablarle a Pablo en su momento y también con Pedro cuando el Señor lo movilizó para hablar a Cornelio cuando supuestamente no podía tener contacto para él era algo inmundo, ¿no? Entonces, que podamos estar así expectantes y que podamos estar entregados en sus manos para ser usados y ser como esos Ananías de ir y quitar las escamas de los ojos de aquellos que todavía no han logrado despertar o que están sin saber para dónde ir. Y ahí estamos nosotros, aquellos que hemos sido preparados por el Padre para guiarles, para hacer luz para ellos. Así que maravilloso. Gente, nos despedimos acá, le damos muchas gracias al Padre por este tiempo, Amén. por permitirnos hablar de Él, por permitirnos enseñar, ¿no?, acerca de su plan, de su diseño. La verdad que para nosotros es maravilloso, es un honor, es una honra, ¿sí?, poder transmitir, ¿sí?, lo que Él nos enseña, lo que Él nos muestra, lo que Él nos revela. Es una honra realmente poder ser voceros en esta tierra. Gente, la próxima vez que nos veamos ya vamos a estar a las puertas ya de Shavuot, ¿sí? Si bien es el próximo 4 y 5, o sea, sábado y domingo, claro. Sábado y domingo, nosotros vamos a estar transmitiendo el viernes, vamos a transmitir el sábado de la mañana, como lo estamos haciendo normalmente, así que vamos a estar ahí, ¿no?, a las puertas de Shavuot, entendiendo de que en cada convocatoria, en cada celebración, el Padre viene a expandirnos, el Padre viene a revelarnos más, a traer más entendimiento, a abrirnos, ¿no?, esa dimensión a la cual pertenecemos, ¿no?, pero de la cual estamos conociendo cada día más, para no quedarnos, como decimos al principio, en esa línea constante, sino en esa línea ascendente donde vamos en aumento, como la luz de la aurora. Recuerden que el Padre dijo que para este 2022, 23 y 24, Él iba a llevar a sus hijos de una condición disminuida a una condición de esplendor, ¿no? Pero yo debo estar atento, yo debo estar abierto, yo debo estar sujetado a su diseño, ¿no?, para poder rendirme, como decíamos recién, a su señorío, y para que todo aquello que Él pretende hacer con nuestras vidas, Él lo logre, sin encontrar peros, sin encontrar impedimentos que nosotros le pongamos. Así que, gente, un abrazo gigante, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, bendecimos a los que puedan ver este video por diferido. Si pueden, compartan, por favor, porque mucha gente tiene que enterarse acerca de esto.
Así que gracias, un abrazo enorme y nos vemos, si Dios quiere, próximo viernes a las 9 de la noche por este canal. Bendiciones, Un abrazo bendiciones, enorme. abrazos. Adiós, bendiciones. Chau, chau.